Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Ay, denme un segundo, yo enciendo este micrófono. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la lectura, ¿cierto? Hoy corresponde la lectura del libro de Santidad de Nancy Leidemos. Fascinante este libro, fascinante. Y miren, yo creo que ya vamos casi por la mitad. Ay, qué rico. Hemos aprendido muchísimo y bueno, que el Señor hable a nuestro corazón esta mañana a través de esta lectura. No sé por qué YouTube. Bueno, ya sí empezó a transmitir. No estaba transmitiendo, pero ya estamos en YouTube. Bueno, entonces vamos a doña Carmen. Buenos días, Dios la bendiga. Vamos entonces, quedamos en un título que dice, ¿qué es el pecado? Vamos a leer. Si usted creció en una iglesia, al igual que yo, tal vez haya aprendido desde pequeño que la esencia del pecado es quebrantar la ley de Dios. Un manual de teología sistemática, por ejemplo, dice, el pecado es la oposición a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. La palabra hebrea que se usa en primera instancia para pecado en el Antiguo Testamento significa errar el blanco. La incapacidad, otras palabras que se usan para describir el pecado señalan la incapacidad humana de estar a la altura de una norma o expectativa divina. Esta definición judicial de pecado es importante y útil. Sin embargo, en años recientes he sido confrontada con el descubrimiento de que el pecado no es solo errar el blanco o la oposición a una norma impersonal. El pecado es también profundamente personal y tiene serias implicaciones en las relaciones, lo que hace al pecado tan horrendo y deplorable es que es algo contra Dios. Claro, lastima a otros y hay consecuencias para quienes pecan, pero por encima de todo, el pecado es contra Dios, pues quebranta su ley y carácter santo, ¿cierto? Vamos a ver, perdón, qué dice Nancy de esto, pero estos días hablábamos, por ejemplo, del pecado de David y bueno, el pecado de todos, pero citando el ejemplo específico del rey David, cuando el rey David se acuesta con Betsabé, lo que hace primeramente es rehusar obedecer al Señor, porque el Señor ya había dicho que no podían tomar la mujer de su prójimo, en la ley estaba. Entonces, antes de pecar contra Betsabé, antes de pecar contra Urías, él está pecando contra Dios, se está rebelando a lo que el Señor ya había dicho que no podía hacer su pueblo, sus hijos, ¿cierto? Que era tomar la mujer del prójimo. Entonces mira cómo el pecado primeramente es contra Dios. Ya lo que dice Nancy, obviamente tiene consecuencias, lastima a otros daña relaciones, sí, pero el pecado es primeramente contra Dios. Y cuando David confiesa su pecado, dice, contra ti he pecado. Cuando el hijo pródigo vuelve donde el padre, él no dice, ay padre, es que sí, no, terrible, pues yo, cómo me fui a la casa, cómo le pedí la herencia a usted en vida, cómo menosprecié el cuidado, el amor. No, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Como pequé contra el cielo, pequé contra ti. Entonces el pecado es primeramente contra Dios. Por eso tú y yo no podemos minimizar nuestro pecado, el impacto de nuestro pecado. Ay, pero solo fue una mentira. Ay, solo fue una mala actitud. Pero yo solo la odiaba. O yo solo sentí celos. Es que es contra Dios, ¿cierto? Porque muchas veces nos van a decir, pero es que usted me hizo, ay sí, pero solo le hice esto y ya. Recuerda que antes que contra esa persona la ofensa fue contra Dios, entonces por eso es tan grave. Ayer en el grupo devocional que tenemos acá en casa, los jueves, hablábamos de que yo sé que es muy complicado y choca, yo les decía ayer, yo sé que choca en la mente de muchos pensar que para Dios es lo mismo, es igual de grave la mentira que una violación. Yo sé que choca la mente de muchos, pero nuestro Dios tiene una balanza, o sea, no es como que, bueno, ¿cuántas mentiras dijo? Bueno, ¿cuánto robó? No, es el mismo pecado.
Y es tan grave, y fue tan grave, es tan grave mi mentira, que eso fue lo que llevó a mi Señor Jesús a la cruz, como la violación, como el robo, como el matar a otra persona. El pecado fue el pecado, porque el pecado, la esencia del pecado es la oposición que yo hago, la resistencia que tengo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios en mi vida. Es que Dios dice, haga esto y yo hago todo lo contrario, es la oposición directa. Entonces, para Dios es igual de grave. Obviamente el impacto es diferente. Obviamente las consecuencias son diferentes, pero mi pecado, todo, la mentira, la envidia, los celos, todo, llevó a mi Señor Jesús a la cruz como los pecados escandalosos y graves a nuestros ojos. Entonces, por eso la importancia de que tú y yo no minimicemos nuestro pecado, no lo minimices. Mentira dicha, mentira confesada y arrepentidos de una vez. ¿Por qué? Porque si no minimizo, pero solo fue una mentira. Una mala actitud, un mal pensamiento, inmediatamente, Señor, perdón. Perdón, Señor, no porque voy a perder mi salvación, no, porque no quiero ofender a mi Señor, porque no quiero contristar al Espíritu Santo de Dios, porque quiero estar en paz con mi Señor. Pero pecado cometido, pecado confesado, una mala actitud, una envidia, un mal deseo. A veces yo estoy en un lugar y veo a alguien impío, sobre todo pasa con los impíos, prosperar mucho, y pero cómo prospera y lo que hace, ¿cierto? Inmediatamente, ay Señor, perdón, perdón. Cuida mi corazón de la envidia, cuida mi corazón de desear lo que tiene el prójimo, Señor, y más si es un impío. Porque Asaf en el Salmo 57 dice, yo casi tropiezo, casi resbalo, cuando yo veo cómo prosperaban los impíos, cómo les iba de bien, y yo que me he guardado para ti, que he vivido para ti, no tengo nada, ¿cierto? Porque pues, los levitas no tenían nada. La herencia de ellos, pues sí tenían, pero pues no prosperaban tanto como el pueblo, porque la herencia de ellos era, o recibían lo que el pueblo daba, las ofrendas, ¿cierto? Vivían del templo, entonces podemos tropezar, pero entonces tú y yo confesamos eso, no lo minimices. Eso es un error muy grande y un engaño muy grande del enemigo en ese tiempo. Creer que nuestro pecado es poca cosa. Cuando se te venga solamente, es que solo fue esto, pues piensa, eso fue tan grave que llevó a mi Señor Jesús a la cruz. Entonces no puedo minimizar. José rehusó ceder ante el acoso de la esposa de su jefe porque reconoció que al hacerlo no solo pecaría contra la mujer y su esposo, no solo pecaría contra esa mujer convirtiéndola en una adúltera, ¿cierto? Bueno, ella ya era adúltera, pero participando de su adulterio, porque pues yo me imagino, esta mujer era sin escrúpulos. José no quiso estar con ella, pues ella no dijo, ay, pues ya, sí, no, cambio, mejor cambio y me arrepiento de esto, no. Pues si José no quiso, de más que con otro, no sabemos, ¿cierto? Pero era una mujer sin escrúpulos. Pero entonces él no iba a pecar solo contra ella, ayudándola a participar en adulterio y cometiendo adulterio con ella. No iba solo a defraudar a su señor con ese minúsculo, ¿cierto? Su jefe, su patrón, Potifar, sino que profanaría su propia conciencia y empeñaría su reputación. Pecaría contra el Señor porque dijo José, Génesis 39, vamos a leer. Bueno, aquí lo cita Nancy. Él se refrenó porque estaba convencido de que su pecado atentaría contra Dios, afectaría su relación con Dios. Y saben que me parece muy hermoso, que yo admiro muchísimo de nuestro hermano José. Es que José no estaba en un país donde se amara a Dios. Era Egipto, una nación idólatra. Tenían muchos dioses. No tenía hermanos cristianos por ahí como, ay no, de pronto me ve, de pronto no. José se podía portar como le diera su buena voluntad en Egipto y nadie le iba a decir nada. Era lícito que usted se acostara con todo el mundo. Era lícito que usted hiciera lo que quisiera. Le aplaudían el pecado. Pero José, aún en un lugar donde no habían cristianos, donde no habían, bueno, cristianos pues una expresión ya del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero no habían personas que amaran a Dios, que siguieran al Dios de Israel.
aunque su padre no estaba ahí viéndolo, aunque no había una iglesia, no habían iglesias cerquitas para José cuidar su testimonio en las iglesias cerquitas. Él sabía que estaba delante de Dios, que Dios no se había quedado en Israel con su papá y sus hermanos, no. Él sabía que Dios estaba ahí en Egipto con él, que estaba viendo lo que estaba haciendo. Entonces José guardó su integridad sin importar quién lo viera, quién no lo viera. Estaba delante de su Señor. ¿Qué nivel? A ese nivel debemos llegar tú y yo. A ese nivel es que no me importa si mi esposo me ve y de pronto me ve y me deja. De pronto me da carta de divorcio. O de pronto mi jefe me ve y me echan. No, es que ¿cómo voy a hacer esto si me echan? No, que independiente quién esté o quién no esté. ¿Y sabes cómo tú y yo nos entrenamos en eso? Cuando tú y yo tenemos un mal pensamiento, una mala actitud que nadie se dio cuenta, pero tú y yo sabemos que tuvimos una mala actitud. Cuando hacemos algo que nadie vio y tú y yo empezamos a entrenarnos en arrepentimiento, en sentirnos mal porque hicimos eso, porque lo hicimos delante de Dios, porque lo hicimos contra Dios, así nos vamos entrenando en esas pequeñas cosas. De ahora en adelante, algo que viste y que no debiste ver. Y nadie se dio cuenta, nadie, no se dieron cuenta tus hijos ni tus padres, nadie. Lo que viste en ese celular nadie lo notó. Borraste el historial, nadie se va a dar cuenta. Pero se dio cuenta tu Señor. Y eso te basta para sentirte mal y para arrepentirte. Empecemos a entrenarnos así, en esas pequeñas cosas. Las grandes cosas nos van a dar más lidia de hacerlas. Porque José, yo estoy seguro que a José se le venía algún pensamiento malo. Quizás de robarle a su jefe. A Potifar era administrador, tenía oro a disposición, recursos de su jefe a disposición. Lo tenían en buena estima, él podía robarse tiempo de ocio, no, tomar tiempo y pues ya que trabajen todos. Yo soy el administrador cuando su jefe no estaba, pero no. Yo estoy segura que cuando llegaba la tentación a José, José rehusaba sucumbir a la tentación, fuera de pensamiento, fuera de actitudes, de lo que fuera. ¿Cómo yo sé eso? Porque cuando llegó una tentación grande, él supo cómo rehusar esa tentación. Él supo cómo huir a esa tentación. Resistir, dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Huirá por un tiempo. Porque no nos deja en paz, no nos va a dejar en paz hasta que vayamos a la presencia de nuestro Señor. Pero lo resistimos y lo resistimos desde las pequeñas cosas y ya en las grandes nos capacita. O sea, ese entrenamiento de rehusar pecar en las pequeñas cosas nos va a entrenar para poder resistir la tentación. Obviamente, nunca en nuestras fuerzas. Aquí no estoy diciendo que te estás entrenando en ti, no. Te estás entrenando en la piedad. Y de ti no se produce el deseo de vivir en piedad. Una vida de santidad, sino en el Señor, ¿cierto? Se produce en una comunión con nuestro Señor. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la convicción de que estamos haciendo algo mal. Es el que nos redarguye. Entonces es hermoso ver ese ejemplo de José porque lo hizo para el Señor. No se acostó con la mujer de Potifar para el Señor, por el Señor, por amor a su Dios. De modo que el adulterio y cualquier otro pecado son un grande mal. Nunca experimentaremos el dolor y el quebrantamiento debidos por nuestro pecado, hasta que comprendamos que todo pecado que cometemos es contra Dios. Adulterio espiritual, otro título. La razón por la cual el adulterio es tan nefasto para un matrimonio es que significa el quebrantamiento de un pacto, vulnerar una relación, romper algo que Dios unió. ¿A quién de aquí le gusta el adulterio? Que cometen adulterio contra ti. Que tu esposo, tu esposa, tu cónyuge te sea infiel. ¿A quién le gusta? Que levante la mano. A nadie. No nos gusta. No nos gusta sentirnos defraudados, no nos gusta sentir que defraudaron nuestra confianza, que defraudaron nuestro amor, ¿cierto? No nos gusta. Cuando tú y yo pecamos, cometemos adulterio espiritual. Es un pacto. Hicimos un pacto con el Señor. En alguna ocasión yo les hablaba de una expresión que escuché, de que
aceptar a Cristo Jesús es irreversible. Ya no, como que no, yo ya lo pensé bien y no. Cuando se acepta genuinamente, bueno, y de hecho yo no creo que un cristiano realmente que haya aceptado al Señor, pues ya después rehúse, ay, yo ya no quiero, no. Yo creo que conocer al Señor es el amor más perfecto, más hermoso y que uno no se imagina sin ese amor. De verdad, cuando uno conoce al Señor, uno experimenta el amor más genuino y no hay lugar a otro amor. Entonces no cabe en la mente de un hijo de Dios como estar lejos de Él, estar lejos de ese amor. Se puede enfriar un hijo de Dios, puede descuidarse a veces, ¿cierto? Pero no se imagina sin Dios, no se imagina su vida sin Dios. Pero entonces salir de ahí es más difícil que usted entrar en un grupo subversivo, que no puede salir, ya no puede salir. El asunto con nuestro Dios es que ya después de que lo elegimos ya no podemos salir, ya estamos sellados con el Espíritu Santo. Entonces hicimos un pacto cuando aceptamos al Señor. Es un pacto con Él, es un pacto de que voy a vivir para ti. No vivo de forma perfecta, pero vivo sinceramente para mi Señor. Cuando peco deliberadamente, cuando peco, entonces estoy faltando a ese pacto. Es como si estuviéramos casados y el esposo cometiera adulterio. En las Escrituras, cuando Dios quiere comunicar la naturaleza y la seriedad del pecado, usa muchas veces el lenguaje figurado de la infidelidad matrimonial y el pecado sexual, con palabras fuertes como adulterio, prostitución, lascivia, perversión y promiscuidad. Por ejemplo, Jeremías 3, 1 al 3 dice: tú te has prostituido con muchos amantes. El Señor le estaba hablando al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Miren lo que les está diciendo. Tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Tienes el descaro de una prostituta. No conoces la vergüenza. Ay, qué palabras tan fuertes. Dios mío bendito. Pero yo creo que aquí no está todo el versículo. ¿Qué tal si lo leemos todo el versículo? Jeremías 3, 1, 3. Aquí no está todo el versículo. Isaías, Jeremías 3 del 1 al 3. ¿Cómo está reprochándole el Señor a Israel su pecado? Le está hablando como si fuera una prostituta, imagínense. Ay, Dios mío. Qué palabras tan fuertes, ¿cierto? Dicen, si alguno dejara a su mujer, y sí es este, ¿cierto? Jeremías 3, 1 al 3, sí. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más. Él volverá a ella, después de que ella se juntó con otro hombre. No será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice Jehová tan hermoso el Señor. ¿Qué hombre o qué mujer después de que su cónyuge le ha sido infiel y se ha ido y ha cometido adulterios, quiere volver con esa persona? Muchos ya están heridos, ¿cierto? Muchos dicen, no, ya, dejémoslo así, es que de verdad, pues me defraudaste, me heriste, dejémoslo así. Muchas personas ya no quisieran sostener una relación con esa persona, ¿cierto? Que obviamente en la Biblia vemos ese llamado al perdón, a la restauración. Es un proceso y hay que ver cada caso puntualmente, pero ese es el llamado, ¿cierto? Al perdón. Pero mira lo que dice el Señor: tú has fornicado, pero vuélvete a mí, dice Jehová. Yo te recibo, a pesar de que tú faltaste a este compromiso que teníamos, a pesar de que tú te fuiste tras otros, yo estoy aquí, y vuélvete a mí. Versículo 2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Sí ven? ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Empezó a adorar a otros dioses. Cuando ellos adoraban,
dioses ajenos, dioses de esas naciones vecinas, sucumbían al pecado que esos dioses permitían cometer a sus naciones, ¿cierto? Por ejemplo, en esas naciones era lícito que el rey tuviera muchos hijos, muchas mujeres. En el pueblo de Dios no, la poligamia no estaba permitida. Estaba permitido hacer orgías, en el pueblo de Dios no. Y estaban permitidos muchos pecados, ¿cierto? Porque con la idolatría, tras la idolatría se va una cantidad de cosas. Para el pueblo de Dios no estaba permitido eso. Entonces el hecho de que ellos adoraran no era simplemente, ay, sí, tenían la imagen de un dios, de Aserá o de Moloch, no era solo eso. No era solo que tenían la imagen, era que iban tras esos dioses y cometiendo los pecados que esos supuestos dioses, con D minúscula, esos dioses, les permitían a su pueblo cometer. Entonces el Señor dice, tú te prostituiste, faltaste, teníamos un pacto. ¿Quién era? Abraham. Creo que fue el pacto que el Señor hizo, ¿cierto? Que abrió los animales por el medio y el Señor pasó por el medio de los animales, haciendo un pacto con Abraham y su descendencia. El Señor siempre cumplió su palabra, pero Israel no. Así nosotros no cumplimos nuestra palabra, faltamos al pacto. Por eso la importancia de depender del Señor, que Él nos ayude a vivir para Él. Porque si no, pues es como si estuviéramos prostituyéndonos. Ya estamos comprometidos con el Señor, no hay reversa, no hay vuelta atrás. No podemos pecar porque estaríamos pecando directamente contra el Señor. A lo largo de las Escrituras, Dios aparece como un esposo fiel y consagrado, y tan hermoso nuestro Dios, muy celoso de su relación exclusiva con su esposa. Los celos de nuestro Señor son celos santos, son celos con fundamento, no como los nuestros. Ay, es que, porque habemos mujeres o hay hombres muy celosos y rayamos en el exceso y pecamos. El de Dios no, es un celo justo, es un celo correcto, porque Él pide exclusividad, ¿cierto? Miren, estaba escuchando la serie de los tiempos, entendiendo los tiempos, y decía el pastor que Satanás, a él no le importa si no lo adoran a él. El hecho es que nuestra adoración sea cualquier cosa. No importa si usted adora el carro, no importa si usted adora la casa, si usted adora su trabajo, sus hijos, su esposo, al que sea, adore al que sea, no le importa, no, pues es que no me adoran a mí, no. Que adoren cualquier cosa, desviar la adoración de Dios, ese es el interés de Satanás. A Dios no te permite eso. No adore pues cualquier cosa, pero que me adore a mí, ¿sí? Miren Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor dice a Sadrach, Mesach y Abednego que se inclinen ante la estatua, y ellos no lo hacen, ellos se rehúsan. Después, cuando el Señor los libra del fuego y Nabucodonosor hace que los saquen y ve que están ilesos, entonces Nabucodonosor reconoce al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pero él sigue adorando a otros dioses y sigue permitiendo adoración a otros dioses. Si ves como para ellos no había problema, no, es que está bien, está bien. Si usted quiere adorar al Dios de Israel, está bien, pero adore también a nuestros dioses, inclínese ante la imagen. En el tiempo de Daniel, ¿cuál era el veredicto del rey? Por un mes no se podía adorar sino al rey. El resto del tiempo se podía adorar a todos los dioses que ellos quisieran. El Señor no permite eso. El Señor no permite eso, porque para nuestro Señor es como si tú y yo tuviéramos, Él es nuestro esposo y tuviéramos permiso de otro esposo, ¿no? Dice, no. Yo soy un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie, dice su palabra. Él demanda de ti, de mí, exclusividad. Eso no quiere decir que tú y yo no amemos a otras personas. Yo amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi esposo, amo a mi familia, amo, claro, a ustedes los amo, pero no son mi Dios. No están en primer lugar ninguno, en el primer lugar que debe ocupar mi Señor.
Es esa exclusividad de adoración y de que mi vida depende exclusivamente de Él. Y que aunque cualquier persona falte, mi mundo sigue girando porque gira es en torno a Él, alrededor de Él. ¿Sí? Entonces es esa exclusividad que quiere el Señor. Él quiere y dice que debemos, porque la ley se resume en 2 mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, fuerzas, ¿cierto? En primer lugar al Señor. Pero el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces sí permite nuestro Señor amar a nuestro prójimo, amar a nuestra familia, claro que sí. Pero el lugar de exclusividad en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón debe estar sentado es nuestro Dios. Entonces miren, cuando su esposa es infiel, Dios aparece como un amante rechazado, profundamente injuriado. Él es provocado a justa ira y dolor cuando un amante extraño entra en la relación. Cuando tú y yo le dedicamos más tiempo a cualquier cosa, a cualquier persona, más que a Dios, entonces Él se siente como un amante injuriado, rechazado. Y Él lo toma como que un intruso está en la relación. Ya tú no eres la prioridad. Señor, es que tengo mucho trabajo. ¿Yo a qué hora voy a orar? ¿Y a qué hora voy a leer la Biblia? Tengo mucho trabajo. Es que mi familia, es que el paseo, es que la diversión, es que Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. Debe ocupar el primer lugar. Y la ventaja, yo no les voy a decir que yo todos los días sagradamente me levanto en la madrugada a orar. No, a veces me vence el sueño. Pero la ventaja de los hijos de Dios que no les estoy diciendo, no, se vale, tranquilos, no, tenemos que esforzarnos y vencer a nuestra carne, ¿cierto? Procurar separar un tiempo personal con nuestro Señor. Pero, ¿saben cuál es la ventaja? Que tenemos un Dios omnipresente. Entonces podemos estar en comunión con nuestro Señor todo el tiempo. El problema es cuando tú y yo ocupamos nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestros recursos, todo en otras cosas y sacamos a Dios de la ecuación. Dios no está en nuestro trabajo, no le estamos pidiendo que nos dé sabiduría, que nos ayude a hacer ese trabajo como para Él. En lo que hacemos, donde estemos, podemos invocar a nuestro Señor. Y eso le está demostrando a nuestro Dios y le está hablando a nuestra carne de que el lugar más importante le pertenece a Él. Que las decisiones que queremos tomar, por sencillas, simples, que parezcan a nuestros ojos, queremos que estén avaladas por nuestro Señor. La próxima vez que usted peque, imagine que su cónyuge está enredado en un amorío apasionado con alguien que conoció en la internet. Imagine que su padre abandona a su madre después de 35 años de matrimonio para adulterar con una colega de trabajo. Imagine a su yerno que usted creyó que amaba a su hija durmiendo con prostitutas en sus viajes de negocios. Tremendo. Trate de sentir la intensidad de la conmoción, el rechazo, el dolor, la ira que brotarían de lo más profundo de su ser tras descubrir estas verdades. Cuando pequemos, ¿cierto? Si nosotros somos conscientes de esa relación con nuestro Dios, entonces cuando pequemos, pensemos que es lo mismo que cualquiera de estas cosas que dañan una relación. Por eso yo enfatizo tanto y les he hablado tanto de nuestra relación con Dios como padres. El padre y nosotros los hijos, ¿cierto? Él es el padre y nosotros los hijos. Y sobre todo yo creo que ayuda muchísimo a quienes tienen hijos. Porque saben, ay, pero este muchacho, ¿por qué no me escucha? Este muchacho, si supiera que lo que le digo es por su bien. Así. A veces cuando la respuesta de nuestro Dios sea no, tú y yo podemos decir, ay, pero yo voy a aceptar tu voluntad, Señor. Yo voy a aceptar ese no con agrado. Porque yo sé que tu voluntad es perfecta para mí. Porque así como yo quiero lo mejor para mis hijos, así tenga que decirle un no. Así tenga que darle un no por respuesta. Así tú quieres lo mejor para mí, Señor. Y yo no sé qué estás viendo tú que yo no puedo ver. Entonces, para mí es muy importante que tú y yo veamos la relación de nuestro Dios como Padre, Él nuestro Padre y nosotros hijos. Y la otra forma de ver la relación con Dios es de esposos. La fidelidad que yo debo guardarle a ese esposo.
la reverencia, el respeto, la sujeción que yo debo guardarle a ese esposo. Y si hemos aprendido de alguna forma a sujetarnos a autoridades en la tierra, al esposo que se equivoca, el esposo se equivoca, toma malas decisiones muchas veces, a un jefe, ¿cuánto más a nuestro Señor que nunca se equivoca? Que siempre tiene la razón, que ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Luego piense que su experiencia sería tan solo una diminuta muestra de lo que Dios siente con respecto a nuestro pecado. El Señor sabe que vamos a pecar, sí, pero espera que sus hijos no estén pecando deliberadamente, ¿cierto? ¿Por qué no pecaríamos deliberadamente? Porque queremos vivir para el Señor. Porque no nos sentamos a planear cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer lo otro, no nos sentamos a maquinar el pecado. Pecamos porque somos seres humanos, todavía tropezamos, estamos en este cuerpo, pero no nos sentamos, no deberíamos los hijos de Dios sentarnos a maquinar el pecado, ¿cierto? Entonces, un adulterio no, miren, de verdad, yo no sé, pero pues yo creo que un adulterio no pasa así como que hoy estoy profundamente en una relación con Dios y con mi esposo, mi esposa, y tengo una supercomunión y al otro día simplemente adulteré. No, yo creo que hay un descuido, primeramente de nuestra relación con el Señor. Nos descuidamos en nuestra relación con Dios. Empezamos a descuidar la oración, la comunión con el Señor, la lectura de la palabra. Y segundo, quizás hay diferencias, quizás hay discusiones, quizás hay problemas con el cónyuge. Entonces vemos como una excusa eso para pecar, para adulterar. Pero entonces piensa que el impacto de esa falta en una relación matrimonial es solo una pequeñita muestra de lo que impacta nuestra relación con Dios. El pecado que cometemos, ese pecado deliberado que tú y yo cometemos. Luego piensa, ahora, imagine que su cónyuge entra por la puerta y dice con tranquilidad: a propósito, cariño, desde hace un tiempo salgo con esa persona que trabajaba conmigo. No es nada serio, nada más una aventura. Está bien, admito que hemos dormido juntos, pero creo que apenas unas 6 o 7 veces. Quiero que sepas que todavía te amo y que en verdad espero que sigas conmigo y satisfagas todas mis necesidades. Ay, no, ese sería el más descarado del mundo. Sería muy triste, ¿cierto? No, pues tú ya, bueno, mijo, estos días estaba viendo un video, entonces le dice, estaba la esposa y el esposo. La esposa le hizo una torta, entonces le dice, el esposo se estaba comiendo la torta y ella le dice: ¿tienes una amiga? Entonces él la mira y le dice: sí, pero es solo una amiga, no pasa nada. Bueno, sí, no tuvimos un beso, pero solo fue un beso. Y ella le decía: tenías una amiga en la ceja. Entonces estaba comiendo la torta y le cayó una amiga. Me pareció muy gracioso eso, es terrible. Cuando uno tiene el pecado encima, ¿cierto? Cualquier cosa cree que es una acusación. Entonces, imagínate esta persona tan descarada llegar delante de su cónyuge y simplemente decirlo así: bueno, sí, tengo a alguien, nos acostamos como 6 o 7 veces, pero nada más, y espero que tú sigas igualita, queriéndome igual, tratándome igual. Eso es lo mismo que tú y yo le dijéramos al Señor: pues sí, Señor, o sea, yo sí quiero vivir para ti, pero pues yo quiero seguir en este pecado. Yo quiero seguir con esto, déjame, no te metas ahí, ¿no? Tú y yo tenemos nuestra relación, déjame, yo hago aquí lo que yo quiera, ¿no? El Señor quiere todo o nada. Todo o nada. Demanda de nosotros todo, porque lo acabamos de leer, Él es un Dios celoso. No nos comparte con nadie. No va a compartir su gloria con nadie. Entonces debemos tú y yo estar dispuestos en nuestra relación con el Señor a renunciar a cualquier cosa que nos robe la atención que debemos darle a nuestro Señor, la fidelidad que debemos dar a nuestro Señor. Cualquier cosa que nos desvíe del amor por nuestro Señor, debemos estar dispuestos a renunciar.
Algo muy bueno es nosotros frecuentemente decirle al Señor, examina mi corazón. Mira, Señor, qué hay en mí y revélalo. Muéstrame, Señor, qué hay en mi corazón. El Señor lo sabe. Él no necesita más información de nosotros, Él sabe todo. Pero tú y yo sí necesitamos, porque a veces, sin darnos cuenta, vamos haciéndonos ídolos. Nosotros, o familia, o un objeto incluso. Hace días escuchaba testimonio de un pastor, él decía, yo trabajo 100% con mi laptop. Ah, no, fue una tablet, y era un iPad, imagínense. Entonces, bueno, él trabajaba mucho con eso, tenía libros, tenía sus predicaciones, todo. Y dice, creo que iba al aeropuerto, se cayó, se tropezó y se le cayó. Dijo, ¿saben qué? El Señor permitió eso para que yo descubriera que eso estaba ocupando un lugar muy importante en mi corazón, porque me dolió más de lo que debió haber dolido. Porque claro, pues yo no voy a decir, ay, mira cómo se dañó el iPad, no, está bien. No, somos administradores, ¿cierto? Ay, qué descuido. Dios mío, ¿cómo me descuidé? ¿Cierto? Bueno, está bien, no, voy a procurar no volverlo a hacer. Pero él dijo, me dolió más, sufrí más de lo que debía haber sufrido por la ruptura de ese aparato. Estaba ocupando un lugar que no le correspondía en mi corazón. Llegamos a adorar, ¿cierto? Yo soy una persona, me considero cuidadosa con las cosas, pero entonces debo tener cuidado de pasarme, de no llegar al extremo, de llegar a adorar las cosas. No pueden convertirse en el objeto de mi adoración. El único objeto de mi adoración es mi Señor. Peor aún, imagine cómo se sentiría si su cónyuge se negara a romper la relación ilícita y en cambio siguiera durmiendo con su amante 1 o 2 veces por semana, mes tras mes, año tras año, al tiempo que insiste en decirle que en verdad la ama también y que quiere seguir viviendo con usted. O sea, yo amo a esa otra, usted también, pero pues sigamos viviendo juntos. Imagínate el descaro. ¿Cuánto tiempo le tomaría decir no? No puede vivir conmigo y con su amante al mismo tiempo. Tiene que elegir o ella o yo. De verdad, una persona, yo creo que cuerda, no aceptaría un trato de esos. No aceptaría una relación de esas. Tan desagradables y desgarradoras como son estas situaciones para quienes han pasado por ellas, nos permiten comprender un poco lo que le hacemos a nuestro esposo celestial cuando insistimos en dormir con nuestro pecado, en seguir con nuestro pecado. Es que no quiero dejar, es que yo nací así, es que yo soy así, es que a mí me gusta. Al tiempo que profesamos estar comprometidos en nuestra relación con Él. Así son de terribles. No podemos estar con nuestro Señor y estar con nuestro pecado al mismo tiempo. No podemos compartir la cama. No se puede dormir los tres ahí en la cama. El pecado, el Señor y yo. No se puede. O seguimos al Señor o no. Josué le dijo al pueblo, elijan. Si Dios es Dios, si para ustedes Dios es Dios, Josué no, Elías, ¿cierto? Si Dios es Dios, seguidle. Y si no es Baal, pues seguid a Baal. Es decir, si para ti Dios es Dios y es tu Dios y es tu Señor, así tengamos que morir todos los días, 50,000 veces al día. Pero vamos a ir tras nuestro Señor. Pero si es nuestro pecado, pues siga tras tu pecado. Pero no puede, no hay un término medio. O es caliente o es frío. Pero no acepta al Señor. El Señor no va a compartir su cama con nadie más. Él es el esposo más fiel. No va a permitir que tú y yo estemos con un pie allá y otro acá. Entonces, evaluemos qué práctica pecaminosa tenemos en este momento que estamos cometiendo deliberadamente. Porque como les digo, vamos a pecar, sí, pero que no estemos pecando deliberadamente. Que no estemos rehusando vivir para el Señor, sino que queramos y estemos dispuestos a renunciar a todo aquello que ofende a nuestro Dios, a nuestro esposo. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor. Señor, necesitamos tu ayuda para vivir una vida de santidad en nuestras fuerzas. Yo quiero que se lo digas, dile, Señor, en mis fuerzas es imposible. Porque
yo sé, así como yo, muchos hemos luchado con muchas cosas mucho tiempo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos capacita para vivir para Él. Dile, Señor, gracias porque te tengo. Ayúdame en esta debilidad, mi Señor. Y yo lo que te invito es a no dejar de orar. Ora por eso, ora con nombre propio. Señor, me cuesta esto, me cuesta lo otro. Dilo con nombre propio en tus oraciones. Eso le demuestra a tu carne que estás dispuesto, que quieres renunciar a eso. Y eso le demuestra a nuestro Señor nuestra dependencia de Él, nuestro deseo de vivir para Él. La oración del justo tiene poder, puede mucho. Te aseguro que tú irás viendo progresos, algunos muy rápidos, otros más lentos, pero te aseguro que vas a ver progresos. Cada vez va a ser más fácil decirle sí al Señor, obedecer al Señor y decirle no al pecado, apartarnos del pecado. Señor, gracias por la convicción que le has dado a nuestro corazón. Ese deseo de vivir para ti no se produce por nosotros, porque somos buenos, sino por ti, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos en nuestras debilidades. Te damos a ti toda la gloria y la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.